Dentro de una organización, un departamento muy útil es justamente la PMO. La PMO, también conocida como Oficina de Gestión de Proyectos o de Programas y Portafolios, es un departamento dentro de la organización que tiene muchísimas funciones. Y es importante entender para qué sirve una PMO, cuáles son sus funciones dentro de una organización, cuáles son los beneficios de tener una PMO dentro de nuestra organización, por qué debemos tenerla. Todas estas preguntas vamos a analizar en el siguiente video, en el cual vamos a basarnos justamente en PMO Value Ring, que es una metodología para gestión de PMOs y adicionalmente para la implementación de una PMO dentro de una organización. Adicionalmente vamos a ver conceptos que aparecen dentro de PMO Global Alliance y de esa manera vamos a tener una visión global de por qué es útil e importante que una organización considere dentro de sus funciones a una PMO. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos, en especial los temas relacionados a los exámenes de certificación PMP, CAPM y ACP. Así que si estás interesado en estas certificaciones, puedes revisar marcocalle.com, en donde podrás encontrar cursos, simuladores y adicionalmente podrás ingresar a nuestras sesiones semanales de estudio. Todos los enlaces los podrás encontrar justamente en la parte baja de este video. Ahora revisemos y entendamos de qué se trata una PMO y por qué es importante una PMO dentro de una organización. Para iniciar, lo que necesitamos entender es justamente cuál es la estructura de una organización. Esta parte resulta fundamental. Acá tenemos una imagen en la que aparece un edificio, que es una organización, puede ser una compañía o una fábrica. Todas las organizaciones, todas las empresas, suelen tener departamentos. Por ejemplo, departamentos como ventas, departamentos de producción. Estos dos departamentos se caracterizan porque son departamentos que generan valor de manera directa. Es decir, generan valor de forma directa a través de sus acciones. Por ejemplo, al momento de vender el departamento de ventas, cuando realiza una venta, genera ingresos a la organización. De esta manera, la organización percibe un valor de negocio. Esto es algo muy importante. El valor de negocio es justamente esos ingresos que la empresa recibe. Genera valor, genera o entrega algo directamente a la organización que ayuda a sus objetivos. De la misma forma, departamentos como producción hacen lo mismo. Cuando se genera un producto, el momento en el que se genera este producto luego será vendido y se generará nuevamente ingresos a la organización o se generará valor. De esta manera, de forma directa, genera o apoya el valor o a la generación de valor de negocio. Estos departamentos son aquellos que generan valor de manera directa. Sin embargo, dentro de una organización también existen departamentos como por ejemplo el de mantenimiento. Y el departamento de mantenimiento es diferente. El departamento de mantenimiento dentro de una organización o dentro de una empresa es un departamento de soporte. ¿Y por qué es de soporte? Porque no genera valor directamente. No es como el departamento de ventas o de producción que generan ingresos. El departamento de mantenimiento en muchas organizaciones no genera directamente ingresos a la organización. Sin embargo, sí apoya directamente al departamento de producción, por ejemplo, para que pueda realizar su trabajo. ¿Por qué? Porque la maquinaria, los equipos que existen dentro del departamento de producción, esos equipos necesitan funcionar de manera adecuada. Si esos equipos funcionan correctamente, producción podrá trabajar de manera constante. Caso contrario, la producción va a disminuir, lo cual va a afectar que el número de productos que se producen va a reducir las ventas. El departamento de mantenimiento es un departamento muy útil porque ayuda a la generación de valor, no directamente, sino ayuda a través de lo que hace, de las funciones que realiza, del mantenimiento a los equipos y del soporte que da, y esta parte, por eso está de soporte, del soporte que da al resto de departamentos dentro de la organización. Así como tenemos estos elementos, estos departamentos en una organización, también tenemos a la PMO. La PMO, al igual que el departamento de mantenimiento, es un departamento de soporte. La diferencia está en que en un departamento de mantenimiento, por ejemplo, en todas las empresas, todos los departamentos de mantenimiento tienen una estructura similar y tienen funciones similares. Sin embargo, en una PMO las cosas cambian, porque no todas las empresas tienen una PMO igual a otra. Comúnmente varían y dependen mucho de las necesidades de la organización. La PMO es un departamento dentro de la organización que da soporte justamente a los otros departamentos con el objetivo de poder lograr
que se cumplan los objetivos de la empresa, con el objetivo de poder apoyar a cada uno de los departamentos. Entonces, la PMO es un departamento de soporte que va a buscar generar servicios que ayuden a toda la compañía, a los departamentos. Si estos departamentos, ya sea de mantenimiento, de calidad, de ventas, van a hacer proyectos, pues bueno, la PMO va a servir o va a dar un servicio en el cual va a apoyar justamente a estos departamentos para que esos proyectos que se hagan pues tengan éxito. O busca de que la empresa en sí tenga éxito en lo que está haciendo, genere valor. Y de esta manera vemos que una PMO debe ser considerada como un área de soporte, como ya hemos visto, que adicionalmente provee servicios. Un elemento que provee servicios de apoyo a los demás departamentos con el objetivo de que la organización pueda cumplir sus objetivos y crezca. Adicionalmente, tenemos que considerar que así como existe una organización y cada organización es diferente a otra, también las funciones dentro de una PMO van a ser diferentes. Cada organización que tenga una PMO va a tener o va a necesitar que las funciones que realice esa PMO se adapten a las necesidades de cada organización, porque da un servicio, apoya a la organización a través de diferentes funciones, servicios que va a prestar. Para entender mejor el tema de servicios y el tema de funciones, vamos a ver el siguiente ejemplo. Consideremos que existen 3 empresas que son muy similares. Las 3 empresas vamos a considerar que son empresas de construcción. Las 3 empresas se dedican al sector de la construcción. Y son empresas similares, como vemos acá, la empresa A es muy similar a la empresa B y es muy similar a la empresa C. De esta manera, si nosotros pensamos en un departamento de mantenimiento, por ejemplo, vamos a ver que el departamento de mantenimiento en estas 3 organizaciones van a ser muy similares, van a tener funciones similares. ¿Por qué razón? Porque las 3 empresas se dedican a la construcción, las 3 empresas son similares, tienen estructuras similares. Por ende, las funciones que va a tener el departamento de mantenimiento van a ser muy similares. El departamento de mantenimiento de la empresa A va a tener mucha similitud con el departamento de mantenimiento de la empresa B y también con el mantenimiento de la empresa C. Sin embargo, ¿qué pasa cuando pensamos en una PMO? Y voy a borrar. ¿Qué pasa si tenemos una PMO? ¿Tendremos un igual departamento o una PMO tendrá funciones similares considerando estos 3 elementos? Esa podría ser una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Tendrán estas 3 empresas PMOs con funciones iguales o muy similares? ¿O en función de qué o en base de qué nacerán esas funciones que deberá hacer la PMO de cada organización? Para poder comprender esto, vamos a ver cada caso porque es necesario entender para saber qué tipo de PMO, cuáles son las funciones que va a tener la PMO, es necesario entender cuáles son las necesidades de cada una de estas organizaciones. De esta manera, vemos en el primer ejemplo, en la empresa A, que esta empresa tiene una necesidad. Y me dice, esta empresa desarrolla 50 proyectos de construcción y requiere poder monitorizar cada uno de estos proyectos para una toma efectiva de decisiones y brindar apoyo a cada proyecto. Esta parte es clave. Esta empresa está manejando 50 proyectos y lo que necesita es poder saber cómo le está yendo a cada uno de estos proyectos, poder monitorizar esos proyectos, saber si está atrasado, si están a buen tiempo, si tienen un presupuesto que está yendo bien, si están tal vez con un desfase en el presupuesto. Ese tipo de información es la que la empresa requiere. Y esta empresa necesita esta información justamente para poder brindar apoyo a cada proyecto, en caso de que estén con retrasos, por ejemplo, y adicionalmente necesitan saber qué está pasando con cada proyecto para poder tomar decisiones adecuadas. Esto significa que esta empresa necesita una PMO que tenga funciones operativas. ¿Qué son funciones operativas? Son funciones que están enfocadas en servir de proyecto en proyecto. Por ejemplo, apoyar en la recopilación de información para poder hacer un monitoreo del proyecto 1, del proyecto 2, del proyecto 3, del proyecto 4.
Cada uno de estos proyectos va a ser analizado, va a ser monitorizado. Es decir, la PMO va a dedicarse al proyecto 1, al proyecto 2, al proyecto 3. No se dedica de manera general o no presenta un enfoque global, sino que es por proyecto. Como por ejemplo, qué tipo de funciones podrían ayudar a esta empresa. Funciones como supervisión y control de proyectos, apoyar a la planificación de proyectos, gestionar la documentación de proyectos. Estas funciones podrían apoyar a esta organización y de esta manera cumplir con las necesidades que tiene. ¿Qué significa esto? Esto significa que la PMO se va a adaptar y va a generarse en base a las necesidades de la organización y va a definir cuáles son las funciones que pueden ayudar a solventar estas necesidades. Por eso decía que cada PMO tiene funciones diferentes en base a las necesidades de cada organización. La empresa B, por otro lado, es igual a una empresa de construcción. Esta empresa desarrolla 50 proyectos de construcción. Sin embargo, la organización requiere que se brinde apoyo a la alta gerencia en la toma de decisiones y en la selección de iniciativas dentro de la organización. Al momento de decir que se busca o que se requiere que se brinde apoyo a la alta gerencia, esto significa que ya mi PMO no va a tener funciones operativas de proyecto en proyecto, sino que ya va a tener funciones que estén relacionadas a apoyar a esta alta gerencia. Mi PMO tiene que tener funciones estratégicas. ¿Como cuáles? Funciones como, por ejemplo, asesorar a la alta dirección en la toma de decisiones, funciones en proporcionar indicadores que presenten y le ayudan a encontrar cuáles son o qué está pasando con los proyectos estratégicos para una mejor toma de decisiones. Adicionalmente, definir o apoyar en la definición de portafolios. ¿Qué significa esto? Definir cuáles son esos proyectos que se van a realizar y poder encasillar a estos proyectos de tal forma que se generen programas y estos programas ayuden justamente a poder tener un mejor uso de los recursos. Y estos programas van a ser estructurados de tal forma que proporcionen beneficios a la organización, se reduzcan costos, se optimicen los recursos y apoyen de forma general a la estrategia organizacional. Eso es una PMO con funciones estratégicas. Finalmente, la empresa C es otra organización y esta organización tiene o está desarrollando, al igual que las otras empresas, 50 proyectos de construcción. Pero ellos requieren, por otro lado, un conjunto de metodologías y procesos para la gestión de proyectos. Requieren metodologías que todos los proyectos de la organización sigan. ¿Para qué? Pues van a buscar esto para buscar una estandarización, para poder tener resultados similares. Este tipo de PMOs es una PMO táctica, porque esta PMO tiene funciones relacionadas a poder apoyar a un conjunto de proyectos, no de proyecto en proyecto ni tampoco a la estrategia, sino que apoyan a todos los proyectos de manera general. ¿A través de qué? A través de funciones como, por ejemplo, promover la gestión de proyectos en la organización. Si una empresa está implementando o está buscando colocar o desarrollar proyectos y quieren que la organización pueda manejar de forma efectiva estos proyectos, pues una PMO con estas funciones podría ser útil. Si se busca que se planteen un estándar para la gestión de proyectos dentro de la organización, también una PMO podría ser muy útil con funciones tácticas. Esto evitaría que el proyecto 1, por ejemplo, desarrolle o se haga con una forma, el proyecto 2 se haga de otra forma, el proyecto 3 de otra forma, el proyecto 4 de otra forma. Existan indicadores de diferentes tipos, no existe nada de coordinación. La información del proyecto 1 no se puede utilizar en el proyecto 2 porque están hechos de formas distintas, no existe una forma igual de medición, lo cual puede hacer que exista mucha pérdida de información y no se puede recopilar esas lecciones aprendidas de manera efectiva. Este tipo de PMOs ayudarían a la organización a poder establecer un marco de trabajo común que puedan permitir que todos los proyectos se hagan de una forma o que sigan un patrón, para de esa manera poder hacer un seguimiento efectivo, poder tener medidas de control más efectivas y correctas que permitan poder tener éxito en estos proyectos. Adicionalmente, una PMO táctica tiene funciones en las cuales se proporcionan herramientas de gestión de proyectos. ¿Esto qué significa?
Herramientas como, por ejemplo, se implementa un seguimiento de proyectos a través de Project, o se pueden utilizar herramientas como Trello, Asana, etcétera, de tal forma que estas herramientas permitan un mejor flujo de trabajo. Herramientas como, por ejemplo, una matriz de gestión de proyectos, herramientas como, por ejemplo, establecer un acta de constitución, que cada proyecto que inicia se elabore un acta de constitución de proyecto, que se haga un EDT, que se especifiquen formatos de contratos, formatos para, por ejemplo, realizar un diccionario de un EDT. Todos estos elementos tácticos ayudan a todos los proyectos a la vez. Por eso son tácticos. Y estos elementos, o de esta manera vemos que cada PMO va a ser única, porque va a basarse en las necesidades de la organización. Cada organización requiere de una PMO con funciones ajustadas a sus necesidades. Es por eso que aunque tengamos empresas similares en industrias similares, no va a poder la empresa A decir, mira, a la empresa B le está yendo muy bien las cosas, vamos a ver cómo está hecho su PMO y vamos a copiar o vamos a tomar las bases que hace la empresa B, porque las necesidades de la empresa B son diferentes a las de la empresa A. Para poder elaborar y para poder identificar claramente cuál es la mejor PMO para esta organización, necesitamos identificar cuáles son las necesidades de esa empresa para poder definir cuáles son sus funciones y en base a esas funciones definir cuáles serán justamente la estructura de la PMO más adecuada para la organización. De esta manera, una vez que tenemos en mente qué es una PMO y que una PMO forma parte de una organización, es un departamento que apoya a la organización justamente a lograr los objetivos, vamos a pensar y vamos a buscar y definir qué beneficios puede traer la implementación de una PMO dentro de una organización. Y para poder identificar estos beneficios, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar lo que nos dice PMO Global Alliance. PMO Global Alliance es una organización, es una comunidad con más de 6,000 miembros de diferentes países. Una característica de esta comunidad es que sus miembros trabajan en PMOs, forman parte de una PMO. Y a través de encuestas y de estudios que se han hecho conjuntamente con estos miembros, se definieron, entre otras cosas, cuáles son esos beneficios que ellos han visto que puede generarse por implementar una PMO. De esta manera, ellos encontraron beneficios potenciales y vieron que existen beneficios potenciales dentro de una PMO. Pero estos beneficios potenciales dependerán de las funciones que se establezcan dentro de la organización. Por ejemplo, una PMO que sea estratégica va a tener beneficios relacionados a la estrategia, como por ejemplo, mayor disponibilidad de información para una mejor toma de decisiones. Este punto resulta muy útil porque muchos altos mandos necesitan información para poder tomar decisiones acertadas. Una vez que se tienen decisiones acertadas o se tiene información, es posible poder visibilizar cuál es la relación que existe entre los proyectos y la estrategia. Este punto resulta clave. ¿Por qué razón? Porque la estrategia de una organización, cuando quiere ser implementado, cuando se busca que se haga realidad, lo que tiene que hacer es establecer proyectos. Estos proyectos son estos elementos que van a permitir que la estrategia se cumpla. De esta manera, necesitamos, o la alta gerencia necesita poder ver cómo estos proyectos afectan a la estrategia. ¿Cuál es la relación que existe? ¿Es una relación fuerte? ¿Es una relación débil? La estrategia y el proyecto tal vez están divorciados, no tienen nada que ver. Una cosa es la estrategia y el proyecto que estamos haciendo está completamente por otro sentido u otro lado. O los proyectos están muy relacionados con la estrategia. Y si están relacionados, también es necesario o nos permite poder priorizar cuáles son esos proyectos que afectan más o que apoyan más a la estrategia. ¿Qué proyectos necesitamos hacer en el próximo año? ¿Cuáles son los proyectos más relevantes? Y si se entiende cuáles son esos proyectos, se puede hacer una mejor asignación de recursos entre proyectos. Estos son solo algunos de los beneficios de una PMO con funciones estratégicas. Pero adicionalmente, existen funciones tácticas. Y estas funciones tácticas también generan beneficios. Como por ejemplo, ¿cuáles? Poder tener una mayor disponibilidad de información sobre las enseñanzas extraídas de proyectos anteriores.
Cada proyecto dentro de una organización genera información valiosa. Esta información se la conoce como activos de los procesos de la organización. Y son activos, es decir, son bienes, son elementos que le funcionan, que le sirven a la organización, porque hay aprendizaje valioso. Si una empresa hizo un proyecto de construcción, por ejemplo, y encontraron una nueva forma de hacer una cimentación de manera mucho más rápida, es muy valioso para la empresa saber que se hizo este elemento, que se hizo este nuevo proceso y que funcionó, y replicarlo en otros proyectos similares. Pero si esto no se comparte, esa información, ese contenido, esa experiencia generada, se pierde. Y por ende, no se podría replicar el éxito obtenido en otros proyectos. Y adicionalmente, se vuelve a hacer cosas que tal vez ya están establecidas. Adicionalmente, las funciones tácticas generan beneficios como por ejemplo tener una mayor disponibilidad de recursos con competencias de gestión de proyectos porque pueden darse capacitaciones. Las funciones tácticas o las PMOs con funciones tácticas pueden generar capacitaciones a los líderes de proyectos para que puedan aplicar diferentes metodologías que tal vez estén desarrollando, diferentes herramientas con el objetivo de poder tener recursos que puedan manejar los proyectos dentro de la organización y no tener problemas como por ejemplo, tengo tantos proyectos que hacer pero no me alcanza la gente o mi gente no está capacitada para poder manejar esos proyectos. Otro beneficio es la transferencia eficaz de conocimiento de la gestión de proyectos. Este punto resulta muy valioso. La razón es simple. El tener una biblioteca manejada por la PMO y que permite el acceso a todos los departamentos puede ayudar a mejorar justamente la planificación de los proyectos dentro de la organización, mejorar estimaciones, poder ver qué cosas funcionaron en otros proyectos, qué cosas no funcionaron, para poder tener una idea y ver si es que esas acciones que estamos planteando tal vez en un proyecto, ver si realmente merecen la pena, funcionarán o no. Finalmente, las PMOs que tienen funciones operativas también generan beneficios, como por ejemplo, tener un mejor control del tiempo y los costos del proyecto. Las PMOs operativas permiten monitorear o ayudan a un monitoreo efectivo de cada proyecto que se está desarrollando en la organización. Esto permite controlar elementos elementos relacionados con el tiempo de cada proyecto, si estamos yendo bien, estamos atrasados, los costos del proyecto, si es que existe un costo más o un costo mayor al que tenemos planificado, un costo menor. Adicionalmente, poder tener información relacionada con el tiempo del proyecto, con los costos, con los indicadores, poder hacer un monitoreo del proyecto, permite tener información que sea fiable y que permita tomar mejores decisiones, porque yo tendré información que sé que es real. Y esta información puede ser muy útil, porque puede ayudar a la alta gerencia a poder apoyar a proyectos en específico. Es decir, mira, este proyecto es relevante y esta información que tengo de este proyecto me ayuda a entender de que necesitamos darle apoyo. Y finalmente, si tenemos estos elementos de que tenemos información, tenemos ya la posibilidad de que la alta gerencia apoye a algunos de los proyectos en caso se requieran, esto significaría que se pueden reducir los ciclos de trabajo, ciclos de vida del proyecto dentro de la organización, tener proyectos que sean más eficientes, utilizar mejor los recursos y finalmente poder tener una mayor tasa de proyectos exitosos. Estos son algunos de los beneficios. Lo más interesante es que no solamente, o una organización no solamente necesita tener funciones operativas, tácticas o estratégicas, pueden tener las tres a la vez. Pueden tener funciones que están relacionadas con la parte táctica, las funciones que están relacionadas con la parte estratégica y operativas. Todo esto nacerá justamente de las necesidades que tenga la organización. De esta forma, las necesidades de la organización son la base bajo la cual se van a definir las funciones que cada PMO tendrá. Y estas funciones deben ser desarrolladas de tal forma que permitan poder apoyar a la organización. Si las funciones que se realizan se las identifica y se las implementa en una PMO de manera efectiva,
A través de algo que se conoce como un mix de funciones balanceado, se puede tener una PMO que genere un gran soporte y que genere al final algo que se conoce como percepción de valor. Y la percepción de valor no es más que vean a la PMO como un elemento que permite ayudar a que la empresa trabaje de manera más efectiva. Así como el departamento de mantenimiento, como veíamos al inicio, este departamento de mantenimiento se percibe el valor de tener las maquinarias y todo funcionando correctamente. El departamento o la PMO también debería generar una percepción de valor que permita a la compañía entender por qué es importante esta PMO, y la PMO va a ser importante en base a las funciones que haga la PMO. De esta forma vemos que una PMO tendrá muchos beneficios o puede dar muchos beneficios a una organización, y todo va dado por las necesidades que se van a solventar. PMO Global Alliance definió, a través de una encuesta que hizo con estos más de 6,000 miembros, definieron y encontraron que existen 30 beneficios potenciales que una PMO puede dar. Esto en base justamente a las funciones que la PMO realice. Y tenemos beneficios como los que vemos acá. Beneficios que van desde temas relacionados con disponibilidad de recursos, con competencias de gestión de proyectos, porque la PMO puede dar capacitación en gestión de proyectos, poder tener estimaciones de plazos y costos más fiables. ¿A través de qué? A través de herramientas que se pueden ocupar y que se pueden capacitar, y de metodologías que permitan poder tener estimaciones más precisas, que resulta muy útil para una organización, hasta elementos relacionados con una definición de funciones y de responsabilidades más efectivo para cada proyecto, una reducción a la exposición de los riesgos, porque si se hace un análisis de riesgo efectivo, los riesgos dentro del proyecto obviamente van a ser mucho más controlables y la exposición a los riesgos bajará, porque yo identifiqué esos riesgos. Adicionalmente, permite a la alta gerencia mejorar o poder lograr una priorización de proyectos, y finalmente puede permitir elementos como visibilizar la demanda de recursos que requerirá cada proyecto y proyectar de esta manera cuáles serán los posibles gastos que tenga. Los beneficios de una PMO son bastante grandes para una organización, siempre y cuando la organización genere una PMO que permita que se solventen las necesidades a través de funciones correctamente identificadas y gestionadas. La pregunta acá sería, ¿cómo puedo gestionar? ¿Cómo puedo implementar una PMO? ¿Cómo puedo saber cuáles son esas funciones que mi empresa necesita o que mi PMO necesita hacer para poder solventar las necesidades de mi organización? Es ahí donde nace justamente una metodología de PMO Global Alliance que generó esta metodología de acá, que es PMO Value Ring. PMO Value Ring es una metodología de gestión de PMOs que permite hacer, a través de un entendimiento de cada una de las necesidades, definir funciones, hacer un balance de estas funciones para ver cuáles son las funciones que más valor van a generar, y que necesitamos identificar qué funciones van a apoyar de mejor forma a mi organización. Establecer procesos para poder realizar esas funciones, definir los KPIs que van a medir si es que las funciones que estoy haciendo están cumpliendo los objetivos, definir qué personal y cuáles son las competencias que necesito para mi PMO, con el objetivo de poder tener o de poder cumplir con esas funciones establecidas, identificar la madurez de mi empresa, y finalmente hacer un cálculo de un ROI, que es un retorno a la inversión, para lograr de esta manera poder tener un monitoreo estratégico del desempeño de mi PMO. Estos son solo algunos de los elementos que nosotros podemos ocupar para poder implementar y para poder desarrollar una PMO. PMO Value Ring es una metodología bastante interesante, tiene muchos conceptos relacionados justamente con la parte de entender a nuestro cliente, de entender las necesidades, y en función de esas necesidades poder lograr establecer cuáles son las funciones más adecuadas para mi organización, y en base a esas funciones poder desarrollar un proceso completo. De esta manera, la PMO llega a ser un elemento muy valioso para las organizaciones. Permite que las empresas puedan mejorar procesos, mejorar su trabajo,
poder lograr tener proyectos mucho más efectivos, poder tener estrategias mucho más relacionadas y mucho más realistas y asentadas a la realidad a través de una PMO, y permite establecer marcos de trabajo, permite establecer metodologías de gestión de proyectos que permitan un uso efectivo de los recursos que tenemos. De esta manera vemos que una PMO puede llegar a ser muy valiosa en una organización. Recuerda adicionalmente que si quieres conocer más de gestión de proyectos, si quieres saber cómo ocupar, por ejemplo, el PMBOK 7, puedes revisar nuestro video que está en la parte de acá. Saludos y nos vemos en el próximo video.